En las páginas de la Biblia, pocas figuras son tan misteriosas y fascinantes como Melquisedec. Este enigmático personaje aparece brevemente en el libro de Génesis, pero su impacto en la teología cristiana es profundo y duradero. ¿Quién fue realmente Melquisedec? ¿Por qué su breve encuentro con Abraham es tan significativo? Y lo más intrigante, ¿cómo se conecta con Jesucristo? Hoy, queridos hermanos, nos sumergiremos en uno de los misterios más fascinantes de las Escrituras. Prepárense para un viaje que nos llevará desde los campos de batalla de Canaán hasta las profundidades de la teología del Nuevo Testamento. Descubriremos cómo un encuentro aparentemente casual entre un rey sacerdote y un patriarca se convierte en una prefiguración del sacerdocio eterno de Cristo. Melquisedec emerge de las sombras de la historia antigua para iluminar una verdad eterna, el plan de Dios para la redención de la humanidad. Su aparición, aunque breve, es como un rayo de luz que atraviesa el velo del tiempo, conectando el Antiguo y el Nuevo Testamento en una narrativa coherente de salvación. En nuestro mundo actual, donde a menudo buscamos respuestas rápidas y explicaciones simples, la historia de Melquisedec nos desafía a profundizar en los misterios de la fe. Nos recuerda que el plan de Dios es vasto y complejo, extendiéndose más allá de nuestro entendimiento inmediato, pero siempre apuntando hacia Cristo. Mientras exploramos esta historia, les invito a abrir no solo sus mentes, sino también sus corazones, porque en el misterio de Melquisedec encontraremos no solo conocimiento teológico, sino también una invitación a una fe más profunda y una comprensión más rica de nuestro sumo sacerdote eterno, Jesucristo. Bienvenidos a Melquisedec, el misterioso rey sacerdote y su conexión con Cristo. Que el Espíritu Santo nos guíe mientras desentrañamos este misterio bíblico. Para comprender plenamente la importancia de Melquisedec, debemos primero situarnos en el contexto histórico de Abraham. Estamos hablando de un periodo que se remonta aproximadamente al año 2000 a.C., una época muy diferente a la nuestra. En este tiempo, el mundo estaba dividido en ciudades-estado y pequeños reinos. La región de Canaán, donde se desarrolla nuestra historia, era una encrucijada de culturas y poderes. Imaginen un paisaje de colinas ondulantes y fértiles valles, salpicado de ciudades amuralladas y campamentos nómadas. Abraham, entonces conocido como Abram, era un patriarca nómada. Dios lo había llamado a dejar su tierra natal de Ur, en Mesopotamia, para viajar a una tierra prometida. Este llamado divino marcó el inicio de la historia del pueblo de Israel y, por extensión, de nuestra propia historia de fe. Es crucial entender que Abraham vivía en un mundo politeísta. Cada ciudad, cada tribu, tenía sus propios dioses. En medio de este panorama religioso diverso, Abraham se destaca como un adorador del Dios único y verdadero, el Dios que más tarde se revelaría a Moisés como Jehová. El capítulo 14 del Génesis nos relata un evento significativo en la vida de Abraham, una guerra regional que involucra a varios reyes. Esta no era una simple escaramuza fronteriza, sino un conflicto a gran escala que reflejaba las complejas relaciones de poder en la región. La Biblia nos dice que 4 reyes del este, liderados por Kedorlaomer, rey de Elam, habían sometido a 5 reyes de la región del Mar Muerto, incluyendo a los reyes de Sodoma y Gomorra. Después de 12 años de sometimiento, estos 5 reyes se rebelaron, desencadenando una guerra que abarcó una amplia zona geográfica. Este conflicto no era ajeno a Abraham. Su sobrino Lot, que había elegido vivir en las llanuras cercanas a Sodoma, fue capturado durante la invasión de la ciudad. Aquí vemos cómo las decisiones personales pueden enredarnos en conflictos más amplios, una lección que sigue siendo relevante hoy en día. La respuesta de Abraham a la captura de Lot revela mucho sobre su carácter y sus capacidades. A pesar de ser un extranjero en la tierra, Abraham no dudó en actuar. Reunió a 318 hombres entrenados de su propio campamento y persiguió a los reyes invasores. La estrategia de Abraham fue audaz y efectiva. Atacó de noche, dividiendo sus fuerzas y tomando por sorpresa a un ejército mucho más numeroso. Su victoria fue completa. No solo rescató a Lot, sino que recuperó todos los bienes y personas que habían sido capturados. Esta victoria de Abraham es significativa por varias razones. Primero, demuestra la bendición y protección de Dios sobre Abraham. Segundo, establece a Abraham como una figura de importancia en la región, capaz de enfrentarse y derrotar a poderosos reyes.
Tercero, prepara el escenario para el encuentro con Melquisedec. Es importante notar que, aunque Abraham tuvo éxito en la batalla, no se enorgulleció de su victoria. Como veremos, su encuentro con Melquisedec demuestra su humildad y su reconocimiento de una autoridad espiritual superior. Después de su victoria sobre los reyes, cuando Abraham regresaba con los cautivos y el botín recuperado, ocurre uno de los encuentros más enigmáticos de la Biblia. Génesis 14, 18, 20 nos relata: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este breve pasaje está lleno de significado y misterio. Melquisedec aparece de repente, sin introducción previa, como si surgiera de la nada. Su aparición es tan repentina como significativa. Lo primero que notamos es que Melquisedec toma la iniciativa. Él sale al encuentro de Abraham, trayendo pan y vino. Este acto de hospitalidad es más que una simple cortesía. Es un gesto cargado de simbolismo espiritual que resonará a lo largo de la historia bíblica. El nombre Melquisedec en sí mismo es fascinante y revelador. En hebreo, Melqui significa rey y Tzedek significa justicia. Así, Melquisedec literalmente significa rey de justicia. En la cultura hebrea, los nombres no eran meras etiquetas, sino que a menudo reflejaban la naturaleza o el destino de una persona. El hecho de que Melquisedec sea llamado Rey de Justicia sugiere que su reinado se caracterizaba por la rectitud y la equidad. Este título de Rey de Justicia es profundamente significativo, especialmente cuando consideramos cómo se relaciona con Cristo. En Isaías 9:6, el Mesías es llamado Príncipe de Paz, y en Jeremías 23:6 se le llama Jehová, justicia nuestra. Vemos aquí cómo Melquisedec prefigura aspectos cruciales del reinado de Cristo. Además de ser rey de justicia, Melquisedec es identificado como rey de Salem. Salem, que significa paz, es generalmente entendida como una referencia temprana a Jerusalén. La conexión entre Salem y Jerusalén no es solo lingüística. El Salmo 76:2 hace esta conexión explícita. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Esta identificación de Salem con Jerusalén añade otra capa de significado a la figura de Melquisedec. Jerusalén, como sabemos, jugaría un papel central en la historia de Israel y en el plan de salvación de Dios. Sería la ciudad donde David establecería su trono, donde Salomón construiría el templo y donde siglos después Jesús sería crucificado y resucitaría. El hecho de que Melquisedec sea el rey de esta ciudad, siglos antes de que se convirtiera en el centro del culto israelita, sugiere una continuidad en el plan de Dios que trasciende las divisiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Quizás el aspecto más intrigante de Melquisedec es su designación como sacerdote del Dios Altísimo. Esta es la primera vez en la Biblia que alguien es llamado explícitamente sacerdote. El término Dios Altísimo, el Elión en hebreo, es significativo. Este título enfatiza la supremacía y universalidad de Dios. No es un Dios local o tribal, sino el Creador y Señor de todo. Lo sorprendente es que Melquisedec, que no es parte de la línea de Abraham, sirve como sacerdote de este Dios Altísimo. Esto sugiere que el conocimiento y la adoración del verdadero Dios no estaban limitados a la línea de Abraham. Además, Melquisedec combina los roles de rey y sacerdote, algo que será raro en la historia posterior de Israel, donde estos roles generalmente se mantendrán separados. Esta combinación de roles en Melquisedec prefigura el oficio de Cristo como rey y sacerdote eterno. Uno de los aspectos más intrigantes del encuentro entre Melquisedec y Abraham es la mención del pan y el vino. Génesis 14:18 nos dice que Melquisedec sacó pan y vino. Este acto, aparentemente simple, está cargado de significado simbólico. En el contexto inmediato, el pan y el vino representan hospitalidad y celebración. Melquisedec está honrando a Abraham después de su victoria, ofreciéndole sustento y refresco. Este gesto de hospitalidad era profundamente significativo en la cultura del antiguo Cercano Oriente. Sin embargo,
Para los lectores cristianos, es imposible no ver en este pan y vino una prefiguración de la última cena y la Eucaristía. Jesús, al instituir la cena del Señor, también usó pan y vino como símbolos de su cuerpo y sangre. Esta conexión no es accidental. El autor de Hebreos, al hablar de Melquisedec, está claramente consciente de este paralelo. El pan y el vino se convierten así en un puente simbólico que conecta el sacerdocio de Melquisedec con el de Cristo. Después de ofrecer pan y vino, Melquisedec bendice a Abraham. Esta bendición es profunda y reveladora. Dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. En esta bendición, Melquisedec reconoce dos cosas cruciales. Primero, identifica a Dios como el creador de todo, reforzando la idea de que este Dios Altísimo es el único Dios verdadero. Segundo, atribuye la victoria de Abraham directamente a la intervención divina. Es importante notar que Abraham acepta esta bendición. Al hacerlo, está reconociendo la autoridad espiritual de Melquisedec. En la cultura de la época, el que bendice es considerado mayor que el que es bendecido. Así, vemos a Abraham, el padre de los creyentes, sometiéndose a la autoridad espiritual de este misterioso rey y sacerdote. La respuesta de Abraham a la bendición de Melquisedec es igualmente significativa. Génesis 14:20 nos dice que Abraham le dio los diezmos de todo. El acto de dar un diezmo, o una décima parte, era una práctica común en el antiguo Cercano Oriente como forma de honrar a una deidad o a un gobernante. Al dar el diezmo a Melquisedec, Abraham está reconociendo no solo su autoridad, sino también la legitimidad de su sacerdocio. Este acto de Abraham es crucial para el argumento que el autor de Hebreos desarrollará más tarde. El hecho de que Abraham, de quien descendería el sacerdocio levítico, diera el diezmo a Melquisedec, establece la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el levítico. Además, el diezmo de Abraham a Melquisedec establece un precedente para la práctica del diezmo en la adoración a Dios, mucho antes de que se estableciera la ley mosaica. Siglos después del encuentro entre Abraham y Melquisedec, encontramos otra referencia crucial a este misterioso personaje en el Salmo 110. Este salmo, atribuido al rey David, es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento y es considerado un salmo mesiánico. El versículo 4 del Salmo 110 dice: «Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec». Esta declaración es profundamente significativa por varias razones. Establece un orden de Melquisedec, distinto del orden sacerdotal levítico. Habla de un sacerdocio eterno, para siempre, que trasciende el sacerdocio temporal de los levitas. Conecta este sacerdocio eterno con la figura del Mesías, a quien se dirige el Salmo. David, al escribir este salmo, estaba profetizando sobre el Mesías venidero, cuyo sacerdocio sería diferente y superior al sacerdocio levítico establecido bajo la ley mosaica. Esta declaración es revolucionaria porque combina dos oficios que generalmente estaban separados en Israel, el de rey y el de sacerdote. La frase «según el orden de Melquisedec» es particularmente significativa. Está estableciendo una conexión directa entre el sacerdocio del Mesías y el de Melquisedec, que existió mucho antes del establecimiento del sacerdocio levítico. Esto sugiere que el sacerdocio del Mesías es más antiguo, más fundamental y más duradero que el sistema sacerdotal establecido bajo la ley de Moisés. Además, la naturaleza eterna de este sacerdocio, para siempre, contrasta fuertemente con el sacerdocio levítico, que pasaba de padre a hijo y estaba limitado por la mortalidad humana. El sacerdocio, según el orden de Melquisedec, trasciende estas limitaciones, apuntando a un sacerdocio que es eterno e inmutable. Esta profecía en el Salmo 110 sienta las bases para la comprensión del sacerdocio de Cristo en el Nuevo Testamento, especialmente cómo se desarrolla en la carta a los Hebreos. Establece la expectativa de un Mesías que no solo sería rey, sino también un sacerdote eterno, combinando los roles de gobierno y mediación espiritual de una manera única y poderosa. El autor de Hebreos profundiza en la naturaleza del sacerdocio de Melquisedec, destacando varios aspectos únicos. Sin genealogía,
A diferencia de los sacerdotes levíticos, cuya legitimidad dependía de su linaje, Melquisedec aparece en las Escrituras sin mención de su ascendencia. Esto no significa que Melquisedec no tuviera padres, sino que su sacerdocio no dependía de su linaje, sin principio ni fin. El autor señala que no hay registro del nacimiento o muerte de Melquisedec. Nuevamente, esto no implica que Melquisedec fuera literalmente eterno, sino que su sacerdocio se presenta como continuo y permanente, semejante al Hijo de Dios. Esta frase es crucial, ya que establece una conexión directa entre Melquisedec y Cristo. El autor está sugiriendo que Melquisedec prefigura a Cristo en su papel sacerdotal. El autor argumenta que el sacerdocio de Melquisedec es superior al levítico por varias razones. Abraham, el patriarca, pagó diezmos a Melquisedec, lo que implica que Melquisedec era mayor que Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham y, sin duda alguna, el menor es bendecido por el mayor. Hebreos 7:7. Los sacerdotes levíticos eran mortales, pero de Melquisedec se testifica que vive. Finalmente, el autor aplica todo este análisis a Cristo, argumentando que Jesús es el cumplimiento perfecto del sacerdocio de Melquisedec. Cristo es sacerdote no por descendencia física, sino por el poder de una vida indestructible. Su sacerdocio es eterno y no necesita ser transmitido. A través de su sacerdocio, Cristo introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido varias teorías sobre la identidad de Melquisedec, una manifestación preencarnada de Cristo. Algunos han sugerido que Melquisedec era en realidad Cristo mismo, apareciendo en el Antiguo Testamento antes de su encarnación, un ángel. Otros han propuesto que Melquisedec podría haber sido un ser angelical, Sem, el hijo de Noé. Una tradición judía sugiere que Melquisedec era en realidad Sem, cuya vida se habría extendido hasta la época de Abraham, un rey sacerdote histórico. Muchos eruditos modernos ven a Melquisedec simplemente como un rey sacerdote histórico de Salem, cuya vida y ministerio fueron usados por Dios para prefigurar a Cristo. El uso de Melquisedec en Hebreos tiene implicaciones significativas para nuestra comprensión de Cristo. Enfatiza la naturaleza eterna de Cristo y su ministerio sacerdotal. Establece la superioridad de Cristo sobre todas las instituciones y figuras del Antiguo Testamento. Presenta a Cristo como el mediador perfecto entre Dios y la humanidad. La figura de Melquisedec también es importante para entender la relación entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Demuestra la continuidad del plan de salvación de Dios a través de la historia. Ilustra cómo el Nuevo Pacto cumple y supera al Antiguo. Subraya la universalidad del sacerdocio de Cristo, que trasciende las limitaciones nacionales y étnicas del sacerdocio levítico. Al concluir nuestro estudio sobre Melquisedec, nos encontramos ante un misterio que continúa fascinando a teólogos y creyentes por igual. Este rey sacerdote, que apareció brevemente en la vida de Abraham, nos ofrece una profunda visión del plan eterno de Dios para la salvación de la humanidad. Melquisedec nos recuerda que Dios siempre ha tenido un plan, un sacerdocio eterno que trasciende las limitaciones humanas. En Cristo vemos el cumplimiento perfecto de este sacerdocio, un sumo sacerdote que intercede por nosotros eternamente. La historia de Melquisedec nos desafía a profundizar en nuestra comprensión de Cristo y su obra. Nos invita a apreciar la riqueza y la profundidad del plan de salvación de Dios, que se extiende desde los primeros capítulos del Génesis hasta la plenitud de los tiempos en Cristo. Como creyentes, podemos encontrar gran consuelo y seguridad en el sacerdocio eterno de Cristo. Al igual que Melquisedec bendijo a Abraham, Cristo nos bendice continuamente, intercediendo por nosotros y asegurando nuestro acceso al Padre. Que la historia de Melquisedec nos inspire a profundizar en las Escrituras, a buscar los misterios de Dios con humildad y asombro, y que, al igual que Abraham, reconozcamos la presencia de Dios en nuestras vidas, ofreciéndole nuestra adoración y gratitud. Recordemos siempre que en Cristo tenemos un sumo sacerdote perfecto que nos comprende, nos ama y nos ofrece acceso directo al Padre. Que esta verdad transforme nuestras vidas y nos impulse a vivir en la plenitud de nuestra identidad como hijos de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los misterios más fascinantes de la Biblia.
Que Dios los bendiga y los guarde siempre.